México y los proyectos nacionales, 1821-1857, el caos y la simiente al pactarse la independencia. La corriente generalizada de pensamiento coincidió en indicar que México se encontraba en condiciones de llevar a cabo la deseada integración nacional, la formación de un Estado moderno y una serie de cambios que lo llevarían a la prosperidad económica. Los principales pactos sociales, temprana y aparentemente legalizados en la Constitución de Cádiz, 1812, Constitución de Apatzingán, 1813, Tratados de Córdoba y Plan de Iguala, 1820, 1821, y la Constitución Federalista de 1824, no tuvieron aplicación política duradera sino coyuntural. Los grupos que buscaban constituir el nuevo contrato social que garantizara la creación de un Estado-nación y participar en dicho pacto de manera hegemónica, manifestaron por más de medio siglo sus divergencias en contiendas armadas y parlamentarias tanto en el nivel nacional como en el regional y el local. Pero del aparente caos iniciado con la insurgencia, 1808-1810, hasta la derrota de la primera generación de liberales reformistas, 1834, surgieron los cimientos y los proyectos fundamentales que dieron contenido a las luchas posteriores. En la diferenciación social de la época, los grupos y las corporaciones dominantes de la vida social y política eran las minorías de propietarios agrícolas, los ganaderos, mineros, comerciantes, el alto clero y la casta militar de origen realista o insurgente que se alió en el pacto independentista y aseguró en esa forma los fuertes intereses económicos creados por la violencia y la rapiña pública y privada de los años de guerra civil. Los sectores dominantes del Ejército Nacional emergieron como los monopolizadores del comercio interior y como defensores de las rutas que garantizaban el flujo de mercancías. En busca del mejor patrón, los grupos sociales medios se procuraban ascensos en la escala social por medio de la oportunidad económica y la participación política y administrativa. La inmensa mayoría de la población, campesina, trabajadora y desposeídos, participó política y socialmente en movilizaciones y levantamientos en defensa de banderas ajenas y en acciones espontáneas, desorganizadas, bajo el acicate de penosas coyunturas, hambrunas, carestías, epidemias, despojo de tierras y fuentes de trabajo, levas e invasiones extranjeras. De la inestabilidad de esos sectores brotaron también las endémicas bandas de contrabandistas, los salteadores de caminos, el bandolerismo incontrolable, las ortodoxias y la realidad. Dado ese contexto, una de las principales actividades de la minoría actuante fue crear y proponer, en el papel y en la práctica, diferentes proyectos políticos y económicos, elaborados bajo la influencia de las ideas europeas que recubrían la ideología dominante de la época. Todos los proyectos hablaban a nombre de la colectividad o del pueblo y correspondían a diferentes visiones del mundo liberal. En los años posteriores se manifestó en dos vertientes principales que hoy conocemos bajo las etiquetas de centralismo y federalismo. El centralismo era la causa de los representantes de productores y propietarios indianos que se veían en peligro ante los embates del libre cambio. En consecuencia, su proyecto económico era el de una sociedad proteccionista que garantizara un desarrollo nacional autónomo y fuerte. La segunda bandera, el federalismo, estaba representada por los sectores modernizantes que aspiraban a la instauración del libre cambio y de nuevas formas de producción y de comercialización. Su cuerpo de ideas básicas giraba alrededor del laissez-faire, laissez-passer liberal. Bajo las relativas ortodoxias político-ideológicas de ambas vertientes, se movía a paso lento la confusa problemática del desarrollo económico nacional. En términos generales, el país era fundamentalmente agrario, con una fuerte tradición minera fortalecida por el crecimiento de la producción de plata a fines del siglo XVIII y primeros años del XIX. Fue esta la actividad que le dio a México derecho de picaporte en el mercado mundial real que se venía formando desde tiempo atrás. La agricultura era de autoconsumo y el consumo interno. En cambio, la producción minera se exportaba a los mercados europeos favorecida por bajas tasas impositivas, particularmente en el caso de plata acuñada, principal forma de exportar la plata mexicana. No es casual entonces que todos los autores de la época hayan visto en la minería la base de la riqueza nacional y que se haya favorecido el desarrollo de una política de estímulos a la producción minera, especialmente cuando la producción e inversiones en este sector habían disminuido por las fluctuaciones y crisis mundiales del exterior y por la crisis de la guerra y la posguerra. La economía mexicana independiente registraba niveles muy primitivos de acumulación, una economía preindustrial
cuyas herencias coloniales no podían erradicarse estructuralmente. En consecuencia, la fracción burguesa ligada a la dinámica comercial sería librecambista, y las fracciones ligadas a la actividad productiva serían proteccionistas, centralistas y conservadoras. El proyecto industrializador, esta situación interna y el conocimiento de la de ciertos países desarrollados dieron lugar a la gestación de las dos tesis o alternativas de desarrollo económico para México. Una hacía énfasis en la necesidad de crear las condiciones internas para que se diera el modelo de desarrollo industrial y proponía que la industrialización se fundara en los textiles. Los partidarios de esta política aseguraban que era posible generar internamente los factores productivos que borraran la superioridad técnico-económica de las potencias. La principal condición de este proyecto era estimular y convencer a los antiguos propietarios agrícolas y mineros de que transfirieran sus capitales a la construcción de fábricas textiles, transferencia que fracasó entre otras cosas por la aguda descapitalización que vivía el país. Las otras dos posibilidades eran invertir una parte de los recursos públicos obtenidos por los impuestos aduanales en créditos a particulares que desearan volverse. Sin embargo, solo fluyó hacia la actividad minera, el comercio y las finanzas. El proyecto industrializador también propuso la necesidad de estimular los sectores productivos naturales en la tradición mexicana, minería y agricultura, con la idea de crear un mercado nacional independiente y competitivo a nivel mundial. Los más significativos militantes de estas ideas fueron Lucas Alamán y Esteban de Antuniano. Fueron fundadores de empresas textiles y propietarios ligados a la organización productiva. El proyecto liberal, la otra alternativa de desarrollo planteada por los llamados liberales, era aceptar la división internacional del trabajo que las potencias imponían. Esta tesis, fundada ideológicamente en el liberalismo económico, consideraba que unos países estaban destinados, por sus condicionantes naturales, a ser productores de manufacturas y bienes de capital, mientras otros habían de serlo de materias primas. El libre comercio mundial proveería a ambos tipos de naciones de los productos necesarios para su desarrollo y consumo internos. Manuel Ortiz de la Torre, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala fueron las principales cabezas de la primera generación de liberales que defendieron y expresaron públicamente esta tesis. Durante la década de 1820, el problema de los aranceles fue el que permitió la expresión nítida de los proyectos de desarrollo. Como el proyecto industrializador no había sido totalmente concebido, fueron los artesanos y sus defensores político-legales quienes se inclinaron por el establecimiento de un sistema proteccionista y de prohibiciones que permitiera el afianzamiento de sus intereses corporativos. Otro grupo luchó abiertamente por el libre cambio sin ninguna limitación, y un tercer grupo encabezado entonces por Alamán osciló entre ambos planteamientos. La controversia, difícil de separar de los aspectos políticos y legislativos, fue centrándose alrededor del papel que debería jugar el Estado. Según esa corriente, los poderes estatales y su cuerpo jurídico deberían orientarse hacia la intervención, el fomento y la regulación de la economía. La corriente opuesta abogaba por la abstención estatal en el desarrollo económico, apoyando sus argumentaciones en el eslogan medular del liberalismo económico, laissez-faire, laissez-passer. La polémica arancelaria se alimentó de los problemas generales de la economía y fue creciendo con ellos. La vida política y la administración pública permitieron canalizar los diferentes puntos de vista sobre la situación de la agricultura, el problema minero, el crecimiento de la población, la crisis del artesanado, la industrialización, la hacienda pública, la crisis financiera y el comercio, alma de las naciones y el termómetro de su riqueza. La ley y la pluma. Los autores calificados como liberales pretendieron formar una corriente de pensamiento y acción que normara la vida económica y social del país. Muchas condiciones jugaron a su favor para asumir esta tarea. Durante la década de 1820 fueron miembros de las logias que hacían las veces de partidos políticos y tuvieron cargos públicos de vital importancia en la toma de decisiones estatales. Crearon periódicos y monopolizaron sus editoriales. A ellos se debió la promulgación de las principales reformas hacendarias, educativas y políticas orientadas a la construcción del Estado moderno. La difusión de su proyecto tuvo entonces diversas plataformas y se propagó a través de los debates políticos y parlamentarios, del periodismo y de la docencia, impulsando reformas educativas necesarias para la formación de intelectuales y cuadros dirigentes, clientes seguros del liberalismo económico. Al parecer fue el conocimiento de la realidad agraria, la riqueza minera y el rechazo a la protección mercantilista y privilegios y monopolios coloniales
lo que los orilló a solidarizarse con las tesis librecambistas y a idealizar las posibilidades agrícolas del país para formar una ciudadanía sustentada en la pequeña propiedad que, mediante su trabajo libre, acumularía naturalmente capitales y crearía la riqueza del país. En la sociedad que imaginaron, el proceso productivo estaría regulado